Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del Diario Digital. Vamos a estar hoy con temas que, más allá de a lo mejor la lejanía, hablando de temas que se tratan en forma remota, pero que funciona, y de hecho ha habido respuestas de parte del Parlamento que en un principio parecía ser de que todo esto no iba a ser posible en el marco de lo que se deben las instituciones para con su pueblo, en el sentido de que el Poder Legislativo debe deliberar. De hecho, se empezó con una reserva por el tema de los contagios, después se hizo una marcha, organizó la oposición relativa a que no se podía dejar librado a mejor suerte los destinos de la República, se dio una respuesta a través de una posibilidad de funcionamiento tanto de comisiones como de sesiones, entiéndase esto, en Cámara de Diputados o senadores, que tenía que ver con resolver las cuestiones que son de urgencia para toda la República a través de las sesiones remotas. Hoy la discusión es otra. Si no son determinadas leyes, no se trata. Entonces la República está acotada a una agenda que impondría la oposición. Pero para esto hay temas que son prioritarios para la producción y el empleo y también, ¿por qué no?, para aquellos temas que son los que hoy nos aquejan, que están relacionados con la pandemia, que se resuelve a través de la cuarentena. Por eso nosotros queríamos darle la bienvenida al senador nacional por Córdoba, Carlos Caserio, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Aldo? Muy bien. Bueno, aquí estamos. Lo veo allí en su posición, en donde lo vengo viendo en los distintos tratamientos. En mi casa, es mi casa, Aldo. Claro. En su domicilio. Hace varios meses que estoy en Carlos Paz. Sí, bien. Bueno, desde Carlos Paz, entonces, le quería preguntar, senador, ¿cómo está viendo la realidad política nacional y a título de, si se quiere, de alguna apreciación de color? Porque en el día de ayer, por ejemplo, había visto estas movilizaciones que se hicieron incluso en Córdoba, las hubo en Rosario, las hubo en el Obelisco, y había algunas consignas de la marcha que parece ser que no está demasiado unificada. Sí, a lo mejor trasunta el interés o la inquietud de determinados grupos, pero algunos que son muy particulares, porque dice que algunos marchaban contra el lenguaje inclusivo, otros contra el comunismo, el aborto, la vacuna, el matrimonio igualitario, contra el materialismo dialéctico, hubo también algunos que se manifestaron, contra la cuarentena, la reforma judicial, el apoyo a Vicentín, y también contra el kirchnerismo. Y para aquellos que no quieran incluir el dióxido de cloro. ¿Qué puedo reflexionar sobre esto? A ver, yo creo, Aldo, que hay dos oposiciones. Una oposición es la que gobierna, ¿no es cierto?, donde están los gobernadores e intendentes de todo el país, que tienen responsabilidad frente a las sociedades, a su gente, a los lugares donde la gente los eligió y tienen que gestionar, que están realmente muy racionales en un debate democrático y acompañando al presidente en casi todas las medidas que se toman. O sea, creo que es notorio la relación y la impronta que el presidente le está dando a su relación con los gobernadores, y los gobernadores a su vez con sus intendentes. Entonces yo veo una oposición con gobernadores e intendentes que no son de nuestro espacio político, de nuestro partido, acompañando porque tienen los mismos problemas que nosotros, y hay otra oposición, que es la oposición partidaria, la oposición de que cree que estando en contra de todo o trabando la gestión del gobierno, ¿no es cierto?, va a sacar un rédito político. Me parece triste, sinceramente, porque creo que el debate democrático tiene que hacerse siempre. A mí me parece que uno puede estar a favor o en contra de cualquier ley o de cualquier acción, pero siempre dentro del sistema democrático. A ver, veamos el tema de la reforma judicial. Puede estar o no de acuerdo. Ahora, justamente viene al Congreso para que se discuta. ¿Qué dice la oposición? No la vamos a discutir, estamos en contra. Y no participa. Evidentemente no es una actitud democrática. Entonces creo de que no se le puede achacar a toda la oposición, porque yo veo que los gobernadores de Cava, intendentes, están en la misma que el presidente, acompañando, dialogando, tendrán la misma sensación, un poco distinta, pero todos caminando para ver que el único modo de salir de esta pandemia, esta tragedia mundial, ¿no es cierto?, tremenda que tiene el mundo, es estar lo más unidos posible. El otro espacio no lo comprende y tiene estas actitudes delirantes, y lo digo con respeto, creo que es una actitud delirante salir a gritar por la calle en un momento donde hay posibilidad de contagio
¿no es cierto?, sin de ese modo aportar nada a la solución que podemos necesitar los argentinos. Bien, y cuando le cupo a usted la responsabilidad, al menos de dirigir los destinos de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, aclarado este punto y de alguna manera explicado cuál es su impresión sobre lo que estuvimos viendo, ¿cómo está viendo la evolución y el tratamiento de los temas en el Senado? Visto que también se ha dicho mucho de que no se estaba trabajando en el ámbito legislativo. Ya hubo leyes. ¿Qué es lo que nos puede decir, en primer lugar, sobre el tema de presupuesto? Si quiere reflexionar sobre la dinámica parlamentaria, también bienvenido será, porque no es una cosa conocida por todos. La verdad, Aldo, que la presidenta del cuerpo ha tenido una actitud muy firme y de entrada dijo, nosotros vamos a sesionar, no nos puede paralizar la pandemia, evidentemente no podemos reunirnos porque no se dan las condiciones, pero vamos a sesionar. Y al principio parecía complejo, pero la verdad que su firme voluntad, los senadores y senadoras que tenían la decisión de acompañar y el equipo que se armó, que ayuda también a que las sesiones remotas y las comisiones trabajadas remotamente funcionen. Acá está funcionando perfectamente, Aldo. Fuera de algún problema de vinculación o de conexión en el lugar donde cualquiera de nosotros puede vivir, lo demás funciona. Si siempre ve esa pared de atrás de ahí cuando yo salgo, inclusive en las sesiones, porque busqué un lugar de mi casa en el cual estoy en las mejores condiciones para estar conectado. A mí me parece que fue un gran logro y creo sinceramente que en los últimos tiempos se está trabajando más y hay más sesiones que las que históricamente hubo. Prácticamente estamos con una sesión por semana. Sí. Y las comisiones, el otro día, le doy un ejemplo, bueno, como usted dice, yo presido presupuesto. Mi propia comisión el otro día, hace 10, 12 días, había 5 proyectos a la firma digital de senadores, 5. Y vio cómo es la firma digital, hay que pasarlo de a uno, todos tienen que firmar, y sin embargo se terminaron firmando todos. Yo creo que la actividad en el Senado es muy importante y que se está haciendo muy bien. Con respecto a las leyes, bueno, tuvimos 2 en los últimos tiempos importantes. Uno es la ampliación del presupuesto nacional y el otro la moratoria. Claro. Bueno, la ampliación del presupuesto nacional, creo que también habría que hacer una brevísima historia. Nosotros recibimos, cuando asumimos en diciembre del año pasado, ¿no es cierto?, el gobierno sin presupuesto. Había un presupuesto presentado, pero ese presupuesto no coincidía con las variables que en su momento, cuando se presentó el 15 de septiembre, se creía que iba a tener el país, así que recibimos con 50 y pico de inflación, el nivel de pobreza, bueno, sí. No vamos a decir, todos sabemos. Eso hizo que el gobierno dijera, bueno, vamos a tomar unos meses para tener un presupuesto. Pero a su vez, a la realidad que recibimos, tuvimos un problema que no estaba estimado antes, y era la tremenda deuda contraída, y saber cómo se solucionaba el tema de la deuda. O sea, no era lo mismo un presupuesto donde se había realizado un canje exitoso y un presupuesto donde teníamos un país en default. Bueno, así fuimos y lo tuvimos que reconducir. Dentro de eso, que se fue reconduciendo, vino una ampliación de presupuesto que en realidad está atada más, Aldo, a lo que vino después, que no estimamos en ese momento, que apareció en marzo, que fue la pandemia. Bueno, la pandemia cambió la economía del mundo, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Yo decía el otro día en la sesión, para tomar un ejemplo, que la gran potencia occidental, Estados Unidos, en el segundo semestre de este año tuvo una caída del 32,9%. Tienen una estimación de 9,5% del PBI estadounidense para que se caiga este año. Para ver una cosa similar hay que remontarse al año 1958, hace 62 años, sí, donde el PBI norteamericano cayó 10 puntos. Bueno, dentro de todas estas circunstancias hay una ampliación de presupuesto. La mayoría de la ampliación, Aldo, estaba relacionada a los gastos que se ocasionó con el COVID, con la pandemia. Claro. O sea, de 1.800 millones de pesos que estamos proponiendo en esta ampliación, casi la mitad está relacionada al COVID. Bueno, no sé si hay alguna circunstancia especial que a usted le parezca que podemos aclarar del presupuesto, sí, con todo. No, a ver, fundamentalmente si nos puede contar a dónde se fijó la prioridad. Sabemos que el tema de la pandemia es prioritario y de alguna manera, ¿cuál fue lo que ustedes establecieron que llegue a las provincias o al pueblo de la nación
para asistir por temas vinculados con la cuarentena? Bueno, en esos 900 millones, que es prácticamente la mitad de la ampliación del presupuesto, está la IFE, el impuesto, ¿no es cierto? El impuesto, la ayuda que se está haciendo a todos los ciudadanos, Sí, claro. de los ATP que se le mandan a los gobernadores, ¿no es cierto? Los ATP que se les dan a las empresas para que puedan cubrir el 50% del salario. Claro. Por favor, el ATN, ¿no es cierto?, que se le están mandando a las provincias. Bueno, y determinados fondos que hacen la ayuda a las provincias. Hubo una ayuda muy importante a las provincias de prácticamente 60.000 millones de pesos en plata y además créditos en otro monto para que fundamentalmente se pueda seguir funcionando. Porque la verdad que la caída presupuestaria es muy, muy grande en todo el país, porque la gente, entre la situación de la pandemia, la realidad, las actividades que son esenciales, las que no lo son, bueno, la recaudación está en caída, lógicamente, acá como en cualquier parte del mundo. Bueno, a eso, otro gasto importante que está calculado en el presupuesto, son 626.000 millones para las prestaciones de seguridad social, algo, ¿no es cierto? Sí, claro. Que se jubilaciones y demás. Así que prácticamente el grueso de esta ampliación presupuestaria estuvo destinada a resolver los problemas que tuvimos en estos meses, y que seguramente en mayor o menor medida vamos a tener hasta fin de año, ¿no es cierto? Bien, claro. Respecto de eso, algo que es importante, ayer estuvo Culfas en Córdoba, hoy a la mañana, y estuvo hablando sobre la posibilidad de encontrar competitividad y financiamiento para las pymes. Cejera, por otro lado, que es nacional, avisó ayer, y ayer estuvimos hablando con Marcelo Fernández respecto de una actividad que está haciendo esta entidad que nuclea a muchas cámaras pymes, alrededor de 60 del país, que están trabajando con la Embajada Argentina en China para conseguir financiamiento y compra de bienes de capital. En el marco de lo que es esto y cómo se va perfilando la salida, ¿qué proyectos le han ingresado o en qué se está trabajando en la Cámara Alta respecto de encontrar algunas soluciones? Sabemos que la moratoria es una, y después le voy a preguntar en qué forma las beneficia. En función de lo que le decía, está la intención de algunos miembros de su bloque de llevar adelante algunas iniciativas vinculadas con el trabajo y el empleo, que es algo que está preocupando hoy. Y en realidad la dinámica es tan fuerte, Aldo, que generalmente el equipo del Ejecutivo es el que lleva adelante, ¿no es cierto?, las mayores proposiciones. En estos momentos de emergencia y de llevar adelante una economía en emergencia, nosotros lo que tratamos de hacer es más de acompañar que de generar ideas en este momento. De todos modos, el acompañamiento también es fundamental porque uno tiene que interpretar y estar de acuerdo en lo que se hace. Por ejemplo, hace poco, cosas que no se conocen, usted sabe que se conformó con Relaciones Exteriores y aprobamos el FONPLATA, ¿no es cierto?, que es una línea de créditos latinoamericanos muy interesante, que ya se está llevando adelante, y algo que refuerza lo que usted decía de China, y aprobamos ya para que se ponga en vigencia y Argentina entre definitivamente en el Banco Asiático. El Banco Asiático es muy importante, está evidentemente, sobre todo, así como el BID y el Banco Mundial están calzados en Estados Unidos, está calzado en China. Para que tenga una idea, el Banco Mundial, el Banco Asiático, desde 2018 hasta ahora, en sus países miembros, en el cual Argentina prácticamente está adentro, ¿no es cierto?, es lo que aprobamos el otro día, ha dado créditos de fomento por 19.600 millones de dólares. O sea, es un banco muy potente, al estilo BID, Banco Mundial, ¿no es cierto?, en los cuales hay que ser adherentes, ser parte. Ya Argentina estamos terminando los trámites. Bueno, todas estas cuestiones son muy importantes y están basadas también, Aldo, en que haber logrado el canje exitoso. El canje exitoso fue noticia económica, fue lo que permite tener un horizonte, fue lo que permite que ya el 15 de septiembre se ingrese el presupuesto nuevo, porque sabemos cuál es el horizonte económico. Siempre supimos cuál era nuestro plan, pero también tenemos que saber cuáles eran las posibilidades. No era lo mismo tener que pagar esa deuda que no se podía pagar que con el canje, ¿no es cierto? Imagínense que vamos a empezar a amortizar capital en el 2025 y los intereses de la deuda, que estaban alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, el año que viene son 600, por ejemplo, el otro son 1.200. Hemos bajado los intereses del 7.05% al 3%. Bueno, todo esto
nos permite tener una mirada distinta, y bueno, ya creo que entramos en la normalidad, porque si el 15 de septiembre el Ejecutivo, el presidente, el ministro Guzmán ingresan el presupuesto, estamos hablando ya que el año que viene vamos a tener un país racional, con un presupuesto al cual tengamos que ejecutar y con una política económica para cumplir. Sí, claro. Interesante lo que termina de decir. Digo, en función de esto que se estaba explicando, porque se trataba de compensar el tema de compra de bienes de capital a través de financiamiento chino, pero para no ingresar manufacturas y sí poder hacer una suerte de contraproposición en manufacturas competitivas en Argentina, no sé si para China, pero sí por lo menos para otros lugares del mundo. Todos esos intercambios hoy están muy avanzados, porque también el mundo está con este inconveniente, no somos nosotros solos, Claro. Aldo. Entonces hay un intercambio que a lo mejor antes no era tan así porque era necesario, pero ahora todos lo necesitan. Las grandes potencias necesitan salir, ¿no es cierto?, del atolladero que les significó la pandemia, porque son grandes productores y nosotros también necesitamos colocar bien nuestros productos. Evidentemente, para nosotros, todo lo que es saldo exportable es muy importante, porque el país necesita el ingreso de dólares, necesitamos... A ver, hay dos modos que el país ingresa dinero, uno por las exportaciones y otro por el turismo, que es una economía muy fuerte. También hicimos una ley de turismo en el Senado muy interesante, de apoyo muy significativo al sector, y con una idea que expresó el ministro Lames muy interesante, que es ver si podemos ayudar a los argentinos, ¿no es cierto?, donde el Estado le va a cubrir un porcentaje, el 50% de su salida, para, bueno, todo esto Aldo, es para mover la rueda, ¿no es Sí, cierto?, claro. meses grabados, ahora tenemos que incentivar el consumo y ayudar a la gente. Sí, está bueno eso porque se está empezando a hablar sobre qué tipo de aperturas y con qué protocolos. Al menos ya se anuncia que la costa atlántica se está perfilando. Hay una iniciativa en diputados que seguramente usted ya conoce, que tiene que ver con de qué forma se van a generar sobre determinados lugares donde la gente puede veranear los protocolos para tener una llegada y tratar de resucitar o rescatar a este sector que está tan golpeado. Le quería preguntar, senador, de cara a lo que viene, y siendo que usted dice de que esto ya hay una suerte de, ya estamos dentro de la cuarentena, pero pensando en la pospandemia, porque se están articulando salidas y se están dando respuestas. ¿Cómo ve la proyección usted en función de los números que maneja y de las iniciativas que también de alguna manera usted conoce? ¿Se va a poder ir saliendo en forma gradual? ¿Va a ser alguien habla de proyecciones explosivas el año que viene? Pero según su leal saber y entender, ¿cuál sería la salida? A mí me parece que el ritmo de que vayamos saliendo de la pandemia nos va a ir marcando un poco también la salida económica, ¿no? Porque acá necesitamos que activar el consumo, y el consumo se va a activar cuando la pandemia empiece a pasar. Ha quedado demostrado, Aldo, Sí. de que no es un problema de la cuarentena, es un problema de la pandemia, porque países, como le expliqué antes, Estados Unidos, que han estado más abiertos que nosotros, tienen una caída extraordinaria a pesar de ser grandes potencias. Está demostrado en el mundo que la caída es generalizada y es igual o muy parecida, tanto para los países que cerraron un poco más como para los que abrieron más. A mí me parece que en esta instancia, creo que todos estamos convencidos que estamos llegando a un pico, que no sabemos cuándo, cuál va a ser el día, pero que está llegando. Pero también sabemos que después hubo rebrotes, ¿no es cierto? A ver, hasta que acá la vacuna no esté funcionando exitosamente, evidentemente el país no va a ser el mismo. Y en eso también hay buenas noticias, ¿no? Porque el presidente ha dado muy buenas noticias con respecto a la vacuna. A mí me da la impresión que lo que queda del año vamos a ir recuperándonos de a poco. Y yo creo que ya llegada la época de las fiestas y además me da la impresión a mí que si vemos lo que está pasando en otros lugares del mundo, que no pudieron aplanar la curva como nosotros, entonces terminaron antes. Porque uno compara ahora, pero la realidad es que se nos fue de la cabeza ya las imágenes de Italia y España, de la gente muriéndose por la calle en lugares, situaciones tremendas, en lugares donde eran las economías más avanzadas del mundo. Bueno, eso no nos pasó porque nosotros fuimos aplanando la curva. Eso también determina de que a lo mejor salimos un poquito después, pero la verdad es que si nosotros no pensábamos, ¿no es cierto?, en que no debían saturarse el sistema de salud, evidentemente
¿no es cierto? Los muertos van a ser mucho más grandes en Argentina. Entonces me parece que a lo mejor esto es un poco más lento. Yo la idea que veo, Aldo, yo creo que de acá a fin de año se va a ir saliendo y me parece a mí que vamos a tener unas fiestas y un verano exitoso. La gente se va a mover internamente, a lo mejor ya no sea el turismo internacional, ni vamos a salir nosotros y van a venir menos los turistas de afuera, pero creo que va a haber un gran movimiento interno. Por eso le decía que esa actitud del Ejecutivo y del Ministerio de Turismo, de algún modo poder darle a la gente el 50% de los gastos que tiene previsto, va a ser, ¿no es cierto?, va a ser muy fuerte. Fíjese que el otro día en el hot sale, una de las grandes estrellas fueron la venta de pasajes. Claro. La gente está queriendo salir, todo el mundo está desesperado con sus hijos. Apenas esto pase un poco, Aldo, esto se va a activar rápido. Además, creo que nosotros los argentinos que hemos tenido emergencias y crisis fuertes cíclicas, ¿no es cierto?, la última del 2001, sabemos que la Argentina se recupera rápido. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada hoy de nuestra producción está en un sitial muy bajo. Eso va a ser fácil de cubrirse y eso va a significar dinamizar la economía rápidamente. A pesar de todo lo que parece, mi visión es que el año que viene va a ser un año bueno para la sociedad argentina. Bien, ahora la última, lo libero porque sé que tiene que ir a la bicameral. Usted, Carlos, cuando nos dice esto, se habla del presupuesto y se aprobó. ¿Fue difícil encontrar las formas de financiamiento de todas estas iniciativas, digamos, que han tenido, lógicamente, las provincias para demandar al Estado Nacional y tratar de dar respuesta? Sí, fue difícil. Le pregunto por el tema de la ley esta que se trataba de impulsar del impuesto a las grandes fortunas de un aporte por única vez. Bueno, eso es una iniciativa de diputados, no llegó al Senado, ¿no es cierto? Sí. Una iniciativa del diputado Máximo Kirchner y que se estaba analizando en el Senado. La verdad que yo particularmente nunca soy partidario de agrandar impuestos, creo que la Argentina tiene que achicarlo, pero en este caso específico siempre lo vi más como una contribución excepcional que como un impuesto. Y la verdad que no me pareció mal que las personas que están en un nivel de riqueza en la Argentina y que de algún modo, por esfuerzo personal, capacidad, pues no estoy en contra de los ricos, ¿no es cierto? Si alguien es rico, se ven dado algunas circunstancias para que lo sean, en tanto y en cuanto sean gente honesta y decente, ¿no? Y hay montones de ricos que son gente decente. Bueno, me parece que un aporte de ese tipo puede ser una ayuda, sin ninguna duda, pero tomado como una cosa excepcional. Me parece a mí que tenemos que avanzar una reforma tributaria en el futuro, que permita, ¿no es cierto?, que los argentinos no tengamos que pagar lo que no podemos pagar. Y bueno, tenemos un país con muchas complicaciones, ya nos pasó también con el tema de los servicios públicos, ¿no es cierto? O sea, a veces copiar lo que hacen otros países del mundo, que lo hicieron toda la vida, y querer hacerlo nosotros en 2 o 3 años, lo único que hace agobia a la gente y termina explotando todo. No creo que hay que recorrer un camino racional de la economía para que podamos crecer. Por último, Aldo, creo que el único modo de que la Argentina es mejor es si el país crece, si tenemos más empleo, si tenemos más educación, y eso se hace en un país que tenga las posibilidades y los recursos para llevarlo adelante. Perfecto. Bueno, desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo de participar, digamos, de las preguntas que le hacemos y de poder enterarnos de aquellos puntos que a veces están ajenos y que no siempre se encuentran ni en los comentarios de radio ni en las publicaciones gráficas. Así que, bueno, en otra oportunidad seguramente lo vamos a estar invitando para charlar sobre estos temas y otras cosas más, porque los temas van a seguir apareciendo y porque las leyes se van a seguir aprobando y sesiones se van a seguir dando, seguramente allí en el Senado. No, gracias a usted, Aldo, y como siempre estoy a disposición. Sé su fuerte iniciativa mediática en el Parlamento, así que todos tenemos mucho respeto por usted, yo siempre estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias. Desde ya le agradezco mucho por ese reconocimiento a nuestro medio. Que tenga usted buenas tardes, senador. Hasta luego. Bueno, escuchábamos al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, es decir, del Senado, Carlos Caserio, senador de Córdoba, explicarnos y darnos algunas precisiones respecto de cuáles fueron las prioridades para la elaboración del presupuesto y de cómo en este tiempo, más allá de algunas rumores que por allí circulan sobre que el Congreso
no estaba de alguna forma dando respuesta o funcionando, hay algo que dijo el senador Caserio que es cierto. Es decir, hubo mucho más sesiones y reuniones de comisiones durante este periodo de 6 meses, que es menor en realidad porque todo comenzó en marzo. En el comienzo, la apertura la hizo el presidente de la Nación a través de la Asamblea Legislativa y bueno, tenemos casi 4 o 5 meses, de los cuales ya hubo aprobadas varias leyes, hubo mucho trabajo en comisiones, que eso se vio, y bueno, y se va camino a aprobar otro tipo de iniciativas. Es ir al rescate y de alguna forma dejar en claro que en el lugar se viene trabajando. Como también lo interesante, este tema de incluirnos en el Banco Chino y haber conseguido 19.800 millones de dólares, no es un dato menor. Caserio aclaró bien que esto se trata por el acuerdo que logró el Ejecutivo con los bonistas y que de alguna manera proyectaría a Argentina, sumado a todo lo que está haciendo desde producción, el gobierno nacional, desde economía y desde la Cancillería, como para generar cierto grado de sinergia que nos lleve en acuerdos mancomunados y de participación recíproca, en las cuales se puedan llegar a dar respuestas a preocupaciones económicas, tanto sea en materia de producción como en materia de empleo. Así que visto esto y aclarado todo, lo bueno es que empecemos a tener una perspectiva, mejorar, si se quiere, las expectativas de lo que veníamos viendo hasta el día de la fecha y empezar a visualizar con un poco más de positivismo, si se quiere, optimismo, que nos lleve a pensar de que trabajando la salida es plausible. Así que bueno, les quiero dar las gracias por acompañarnos en este capítulo, donde estuvo junto a nosotros el senador Carlos Caserio de Córdoba, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Desde aquí, desde el canal de TV del diario digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen de que nos encontramos en el próximo capítulo. Chau.